Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Carla Cornejo. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de su programa El Poder Judicial es. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la presunción de muerte y acreditación de fallecimiento. Esto es derivado a que obviamente por cuestiones de seguridad o de crimen organizado, muchas personas desaparecen o ya no se sabe su paradero. Entonces los familiares aquí ya no saben qué hacer, no saben si está vivo, no saben si está muerto, nada más se encuentran en cuestiones de persona propiamente desaparecida. Entonces, precisamente en este programa vamos a ver lo de la presunción de muerte, cómo acreditarlo y cuáles son las consecuencias legales de esto, por lo cual damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el licenciado Juan Guillermo Toro Valles, quien se desempeña como juez del Juzgado Primero de lo Familiar aquí en esta capital de Durango. Bien, gracias licenciada, primero que nada por el espacio que nos está brindando aquí la Universidad Autónoma de Durango. Y bueno, claramente pues vamos a tratar un tema interesante, que es de interés público, respecto a lo que se ha mencionado, que es respecto a la presunción de muerte, que hay que diferenciar una presunción de muerte a acreditar un fallecimiento de una persona, ¿verdad? Todo este trámite se realiza ante el juez de lo familiar, mediante lo que se denomina diligencias de jurisdicción voluntaria, que poco a poco vamos a ir abordando los temas respectivos. Y bueno, vamos a ampliar un poquito ahí el panorama para que la gente tenga un poco de conocimiento qué trámite es el que tienen que realizar ante la instancia correspondiente, ya sea directamente ante la Fiscalía General del Estado de Durango y bien también ante el Poder Judicial del Estado de Durango, ¿sí? Esto mediante el trámite respectivo de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Y sí, como usted lo ha dicho, es un tema bastante interesante, sobre todo porque es una cuestión que le compete a muchas familias y más aquí en los estados del norte, que se vive un poquito eso de la violencia por el crimen organizado. Supongamos aquí, licenciado, que una persona desaparece su familiar, llega a lo mejor un grupo delictivo, lo desaparecen, ya nunca más lo vuelven a ver, pasan meses. Entonces, ¿qué puede hacer, por ejemplo, si fuera, supongamos, mi hermano? ¿Qué puede hacer un familiar si está desaparecida esa persona y teme por su vida o porque se encuentre vivo o no se sepa si está vivo o desaparecido? Bien, claramente, pues bueno, desde la desaparición de la persona suele suceder que, bueno, nuestro estado alrededor de los años 2009, 2010, 2011 vivió una situación de inseguridad que fue general en toda la República Mexicana. Había grupos de alguna manera que se unían delictivos, que privaban de la libertad a una persona, se escondían a su paradero. Lógicamente, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona ante esta situación, ¿verdad? Lógicamente, para eso está la instancia correspondiente, que es la Fiscalía General del Estado de Durango, a través de los ministerios públicos, ya sea ministerios públicos radicados aquí en la ciudad capital, que están ahí destacamentados directamente en la Fiscalía General del Estado de Durango, y los municipios claramente también la Fiscalía tiene destacamentado, tiene adscrito un agente del Ministerio Público Investigador ante el cual, pues bueno, si se da este tipo de situación, comparece la persona a presentar la denuncia correspondiente, el agente del Ministerio Público tiene que hacer las indagatorias correspondientes, tiene que aperturar lo que ahorita se llama carpeta de investigación, realizar todas las diligencias necesarias, para efecto, pues de alguna manera, en un primer término, dar con el paradero de la persona desaparecida y que si esto se logra, pues de alguna manera asegurarla. Ya si transcurre el tiempo, por ahí nuestro código prevé que cuando esta circunstancia acontezca, va a bastar con el periodo de un año, pues para presumir que esta persona ya está completamente desaparecida y para que se presuma de alguna manera su muerte. Pues aquí nos dice que es un año, ¿verdad? El hecho de que esté la presunción de muerte, obviamente, ¿verdad? Claro, así lo prevé el artículo, es el 699 del Código Civil. Establece ahí varios supuestos, pero ahorita el que nos interesa, pues es prácticamente ¿verdad? El que dice que si se tiene la presunción de que la persona fue privada ilegalmente de su libertad, así se menciona por un grupo de 2 o más individuos, pues de aquí de alguna manera va a operar
lo que se denomina la presunción de muerte, claramente con las diligencias que realiza el Ministerio Público y con otros medios de prueba que se presentan ante el juez de lo familiar competente, pues vamos ahí la persona pues de alguna manera va a acreditar lo que se denomina la presunción de muerte, y se le va a expedir su acta correspondiente en la cual se va a insertar la resolución respectiva, y esa de alguna manera, ese documento, por tratarse de pues de un acta del registro civil, pues bueno, tiene valor público, por tratarse de una documento pública, pues de alguna manera merece valor preponderante, ¿verdad? Pues ya lo ven aquí el juez, la importancia que es esta jurisdicción voluntaria o que de la presunción de muerte. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando pasa esto, pues obviamente el terror que vive en primer lugar la familia, que a lo mejor se bloquean. Segundo, muchas personas nada más acuden a la fiscalía, pero hasta ahí deciden dejar el asunto, nada más van y obviamente denuncian a la persona desaparecida por secuestro o algo, pero dejan pasar el tiempo y ya no se hace nada más, entonces se queda ahí como encarpetado nada más en fiscalía. Y es muy importante que la gente que está desgraciadamente en una situación de este tipo, pues sepa que hay otras instancias simplemente para que ya den este hecho de presunción de muerte de la persona. Como lo dice aquí el juez claramente, si ya pasó un año es cuando pueden hacer este tipo de diligencias, que es obviamente ahí en los juzgados de lo familiar. Entonces, ¿nos puede decir qué requisitos, por ejemplo, si yo soy uno de los familiares de la persona que se encuentra desaparecida, se tienen que cubrir para tramitar este tipo de diligencias? Sí, mire, primero que nada es importante que ante la denuncia correspondiente, si ya el Ministerio Público realizó todas las investigaciones e indagatorias correspondientes, ya transcurrió un término considerable, suponiendo más de un año que el que prevé el artículo que hice referencia, el 699 del Código Civil, pues ahí lógicamente en ocasiones la persona pues posee bienes que necesariamente tienen que ser debidamente resguardados, o bien ser de alguna manera, pues nombrar de alguna manera un depositario o una persona que se haga cargo de todo ese tipo de posesiones de la persona. Aquí el trámite que se debe de hacer es lógicamente, pues sí, puede recurrir la parte interesada para realizar este trámite ante un abogado, el abogado que lógicamente conoce de leyes, le hace el trámite respectivo, ¿sí? Presenta la demanda correspondiente, ¿sí? Ante el Tribunal Superior de Justicia, ante la oficialidad de partes ahí del tribunal, lógicamente dirigido al juez familiar competente. El trámite que se realiza en este tipo de asuntos, como lo venía diciendo, son diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Las diligencias de jurisdicción voluntaria únicamente tienen la característica específica que únicamente interviene la parte interesada, ¿sí? Únicamente la parte interesada cuando comparece ante el juez y lógicamente con citación del agente del Ministerio Público de la adscripción. Realmente este tipo de trámites se acreditan, y ahí el artículo 116 del propio Código de Procedimientos establece que se debe también acreditar mediante la información testimonial, ¿sí? Anteriormente, antes de la pandemia, los jueces familiares sí desahogábamos ese tipo de diligencia. Sí citaba, la misma parte ofrecía 2 testigos de su intención, ofrecía lógicamente lo que es como pruebas de su intención, pues era el acta de nacimiento de la persona fallecida. Aquí hay que hacer hincapié que la persona que comparece a promover ese tipo de diligencias, lógicamente tiene que ser una persona que se encuentre legitimada para tal efecto, ¿sí? Legitimada aquí, para entender, es, por ejemplo, tiene que comparecer la cónyuge, ya sea la cónyuge, la concubina, bien cualquier hijo, el papá de la persona que presuntamente se encuentra desaparecida, o bien un hermano o cualquier persona que tenga un interés, ¿sí? Esta persona, lógicamente, en su escrito de demanda ofrece la información de 2 testigos. Nosotros, como jueces, teníamos la obligación de citarlos para efecto de que rindieran su testimonio en relación a los hechos que plantea en la demanda la persona interesada.
Lógicamente ahorita por cuestiones de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, omitimos de alguna manera un poco ese tipo de trámite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no a veces, sino con la misma documental consistente en la denuncia ante el agente del Ministerio Público, todas las indagatorias que realizó el agente del Ministerio Público, de alguna manera pues se presupone que esa persona pues ya pasó un año desde su desaparición por un grupo de individuos, fue privado ilegalmente por un grupo de individuos de dos o más personas, y con esto prácticamente nosotros tendríamos los elementos para acreditar la presunción de muerte, no sin antes también el propio código en su artículo 699 establece que también el trámite de las diligencias se tiene que dar una amplia publicidad en un periódico de amplia circulación por 2 veces, y que esa publicación de los 2 veces no tiene que tiene que mediar de alguna manera 15 días. Pues es excelente lo que nos platica aquí el juez. Vamos a un corte y a continuación volvemos acerca de esta entrevista de la presunción de muerte y acreditación del fallecimiento. Bien, volvemos aquí a su programa El Poder Judicial es, recordándoles que estamos transmitiendo para usted en el canal 4.1 de televisión abierta y en el 104 y 1104 de televisión por cable, así como en www.tvlobo.com. Estamos en esta interesante entrevista acerca de lo que viene siendo la presunción de muerte. Eso es a todas aquellas personas que se encuentran desaparecidas cuando ya ha pasado más de un año sin que se logre dar por el paradero de ellas. Es muy importante que los familiares que se encuentran en esta situación acudan ante el juez de lo familiar para que les pueda llevar el trámite esto, para que se cierre pues eso, que digan ya se les pueda dar una acta o algo para que ya puedan disponer sobre todo de los bienes de las personas. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante aquí con el juez. Recuerden que cualquier persona familiar, o sea, si es cónyuge, papá, hermano, algo, puede hacer estas diligencias ahí en los juzgados. Ya nos decía el juez los requisitos. Y también, volviendo aquí al juez, quisiera nada más así que nos dijera nada más acerca de los periódicos. Usted nos decía que se les debe dar, pues obviamente divulgación, para que a fin de que si alguna persona llega a dar con el paradero, yo creo, del desaparecido, pues pueda informarlo tal vez al juzgado, ¿no? Sí, claro, lógicamente la publicidad que se da y se menciona es en un periódico de amplia circulación a nivel estado. Lógicamente por sí, si de alguna manera conoce a esa persona que lo haya visto, pues bueno, lógicamente pueda comparecer ante la representación social, es decir, ante la agente del Ministerio Público, ya el conocimiento de esta circunstancia. Pues ¿para qué? Para que el Ministerio Público de alguna manera realice las investigaciones correspondientes para saber sobre el paradero de esa persona, y lógicamente si esa información que proporciona alguna persona es verídica, pues la agente del Ministerio Público, una vez que se logre con la ubicación de esa persona, pues de alguna manera pues archive pues la investigación correspondiente respecto a ese asunto, y pues que ese asunto pues no se vaya más allá, es decir, bueno, esto mediante la presentación de la demanda y no se llegue a una resolución judicial por medio del juez en la cual se decrete o se determine la presunción de muerte de esa persona. Sí, prácticamente es la publicidad que se tiene que hacer. Precisamente para eso, es verdad. Y bueno, un poquito más, abundando un poquito más respecto del trámite correspondiente a las diligencias, pues bueno, y ahorita en el corte anterior no pudimos hacer el conocimiento que una vez que se acredite ante el juez el trámite correspondiente, o bien que la persona acredite que efectivamente pues ya sea su cónyuge, su concubinario, su padre, su hijo, pues de alguna manera ya desapareció, se decrete la presunción de muerte. Esta resolución tiene que emitirse por parte del juez, tiene que haber un ordenamiento, y una vez que esa sentencia es una sentencia interlocutoria, causa ejecutoria, el juez inmediatamente a petición de parte, pues bueno, va a mandar un oficio correspondiente al oficial del registro civil donde se asentó el nacimiento de esa persona, para que se levante un acta con las características o requisitos que le he hecho, donde se va a insertar la resolución, y esa acta de alguna manera pues va a servir ya para tener de alguna manera presuponiendo la presunción de muerte de esa persona. Y ya con esa acta pues lógicamente le va a servir para otros trámites. Esto es ya si quieren iniciar el juicio sucesorio intestamentario o testamentario, si la persona dejó testamento, pues bueno, esa acta es la que le va a servir para hacer el trámite correspondiente.
Pues súper interesante lo que nos platica aquí el juez y sobre todo comentarle al auditorio que así lo dice el señor juez, una vez que ellos ya determinan la presunción de muerte que causa ejecutoria, esa petición de parte, o sea, no nada más termina ahí que digan, ya el juez dijo que ya estaba la presunción de muerte, sino que tiene que acudir la gente todavía con el juez para que él ordene al registro civil, en este caso, que se emita el acta. Y ya con esa acta es cuando ya la gente ya puede decir, pues en base a esto ahora sí ya podemos, como lo decía, pues a lo mejor ya hacer una denuncia de una sucesión testamentaria, reclamar, no sé, los bienes de una herencia, etcétera, ¿sí? Entonces, recuerden que este tipo de diligencia se termina hasta que se inserta en el registro civil, obviamente la orden del juez que diga, ya se quiero que se dé la presunción de muerte, y eso es a petición de parte, es decir, la misma persona que promueve tiene que hacerlo, esto no lo va a hacer el juez de oficio, y es cuando termina, porque muchas personas supongo que lo dejan inconcluso, piensan que dicen, ya lo dictó el juez, y ya se queda ahí, entonces nada más es una manera aclarativa y para que no tengan después pendientes en este tipo de diligencias, ¿verdad? Sí, claro, o sea, por eso la gente necesariamente sí tiene que contratar los servicios de un abogado, ya sea un abogado particular o bien el propio Poder Judicial tiene una defensoría pública en la cual hay abogados que les pueden hacer el trámite correspondiente de manera gratuita. Y pues lógicamente el abogado, al estar pendiente del procedimiento, pues ya una vez que se dictó la resolución que causa ejecutoria, pues ya va a ser lo conducente. Bien, lógicamente cuando se solicita que causa ejecutoria, ahí mismo, en ocasiones los jueces, si lo solicitan, ahí nosotros mandamos u ordenamos que se emite el oficio correspondiente, donde remitimos al oficial del registro civil, pues copia certificada de esa sentencia y de ese auto que la declaró ejecutoriada la sentencia. Pues se ve un trámite relativamente muy sencillo, señor juez. ¿Es tardado más o menos aproximadamente cuánto se lleva en realizarlo? Si se da el trámite y la celeridad correspondiente, estaremos hablando de unos 3-4 meses. Y no es un procedimiento tardado. En ocasiones, pues ya a veces tardado por el cúmulo de trabajo con los que se cuentan los juzgados familiares. En ocasiones la carga de trabajo no nos permite, en ocasiones, a veces en un tipo de este trámite, estarlo concluyendo en 3 meses, pero bueno, de alguna manera es el tiempo aproximado que se le puede estimar para que concluya un trámite o un juicio de este tipo. Pues bastante accesible. Recuerden también, como bien lo dice aquí el juez, que la tramitación mucho depende de la carga laboral que traen los juzgados. Esto es para la situación de las diversas audiencias que se llevan. Y bueno, también usted nos platicaba en un inicio que no es lo mismo lo que viene siendo la presunción de muerte que la acreditación del fallecimiento. ¿Nos puede decir cuál es la diferencia entre uno y otro? Claro que sí. Bueno, como ya se explicó, la presunción de muerte se trata de acreditar que la persona que se encuentra ausente presumiblemente falleció, ¿verdad? ¿Sí? Y esto se establece... Y bueno, este trámite se concluye, lo reitero, mediante la resolución por parte del juez, en el cual determina que en base a los medios de prueba que aportó la parte interesada, es decir, con la denuncia correspondiente, con las indagatorias correspondientes del agente del Ministerio Público, pues de alguna manera se presupone que esa persona pues ya se encuentra muerta. La acreditación de fallecimiento es una cosa muy diferente, también se tramita mediante las diligencias de jurisdicción voluntaria, parte interesada, sin intervención, donde no hay ningún conflicto con ninguna parte, únicamente se requiere la intervención del juez y lógicamente con citación del Ministerio Público. Este tipo de trámites para la acreditación del fallecimiento se da cuando, voy a poner un ejemplo, alguna persona le fallece un familiar. Se les expide normalmente el certificado médico o un certificado por parte de la Secretaría de Salud, donde se establecen las causas de muerte de esa persona, el médico que certificó la muerte, las causas de muerte. Por X o Y circunstancia, las personas en ocasiones hacen, de alguna manera, no hacen el trámite correspondiente en el término debido ante el oficial del registro civil o ante la Dirección General del Registro Civil. Por ahí el reglamento interno, si no me equivoco, prevé un término de 30 días naturales para que se haga el registro en tiempo de un fallecimiento, ya sea un nacimiento de una persona. Si no se realiza en este término,
Si comparece después de los 2 meses ante el oficial del registro civil, oiga, vengo a hacer el registro de función de mi papá. El oficial del registro civil va a decir, ¿sabes qué? Estás fuera de término, no te lo voy a poder asentar este registro. Entonces, ¿cuál es el trámite que le queda a la persona para que se asiente o se registre la función de una persona? Pues es igual, acudir ante el juez de lo familiar, presentar la demanda correspondiente, ya sea a través de un abogado particular o un abogado de oficio, y lógicamente también es el mismo trámite que se les decía. Aquí se necesitaba, de igual manera, en ocasiones 2 testigos para acreditar con información testimonial al respecto, por qué no se asentó el fallecimiento de esa persona. Sin embargo, los documentos que en ocasiones ya nos acompañan las partes, como ese certificado de función que les hice referencia, o bien también una comparecencia ante el agente del Ministerio Público en el cual le hacen del conocimiento del Ministerio Público, ya sabes que mi papá falleció en tal fecha, no pude registrar su fallecimiento, entonces por eso, pues bueno, ese documento que expide el Ministerio Público, esa comparecencia, va a servir como prueba a la parte interesante para que el juez emita también una resolución interlocutoria y ordene, el juez va a determinar que tal persona falleció con fecha tal, falleció de causa tal, habiéndose registrado o bien habiendo dado fe o registro de su fallecimiento el doctor tal, y por consiguiente también esa resolución, una vez que se emita por parte del juez familiar, también una vez que causa ejecutoria, con esa resolución van a comparecer ante el oficial de registro civil correspondiente para que asiente la defunción de esa persona. Pues vaya, son trámites, obviamente ambos tienen que ver con cuestiones de mortalidad de las personas, son trámites un poquito parecidos, pero bueno, vamos a un corte y a continuación vamos a seguir hablando acerca de estos 2 trámites, presunción de muerte y acreditación de fallecimiento. Bien, volvemos aquí en su programa El Poder Judicial es, recordándoles que cualquier duda, comentario, aclaración que nos quieran hacer, estamos a su disposición en los teléfonos 811-4712, extensión 257 y el 143-4735, o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO. Y bien, volvemos a este interesante tema porque recuerden que pues obviamente no todos, bueno, más bien todos, la única certeza que tenemos pues obviamente es la muerte. Son causas diferentes, en este caso veamos lo de la presunción de muerte, que son cosas lamentables que se dan por hechos de delincuencia organizada que pueden pasar aquí en el estado, en otros estados, y obviamente la acreditación del fallecimiento, que pues obviamente por cuestiones de el fallecimiento de la persona, a lo mejor no estamos todos en condiciones siempre tan óptimas de esperar ese fallecimiento tan repentino de alguien, se distraen las personas y no llevan a cabo todo el procedimiento que se debe de hacer para acreditar el fallecimiento. Entonces también todavía están en oportunidad yendo a los juzgados de lo familiar para acreditar el fallecimiento y así regularizar obviamente todo lo que tiene que ver con el fallecido, para que ya se quede liberado, por ejemplo, las herencias o sucesiones testamentarias a que haya lugar. Entonces volvemos aquí con la presencia aquí del señor juez. Y también, por ejemplo, nos podría decir un ejemplo claro que usted en su trayectoria que ha visto mucho acerca de la acreditación del fallecimiento, de cómo se realiza todo el procedimiento, pero ya en la práctica. Sí, bueno, en la práctica, asuntos me ha tocado, incluso ahora que fui juez ahí del Distrito Judicial del Quinto, ahí en Canatlán, pues bueno, a veces los municipios tienen zonas muy alejadas, ¿verdad? Prácticamente de donde se encuentra un oficial del registro civil, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En esas zonas de alguna manera alejadas, tanto de la cabecera municipal como de las poblaciones que cuentan con un oficial del registro civil, pues lo que decíamos, acontece lamentablemente el fallecimiento de una persona. Las personas con el dolor que sienten por la pérdida de ese ser querido, pues de alguna manera en lo que se enfocan es en hacer los trámites correspondientes a darle la sepultura adecuada, a velarlo,
Entonces se olvidan ya de alguna manera, o inclusive a veces ni tienen acceso también a que un médico les certifique la causa de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas, lógicamente, tal vez en ocasiones, por no tener una debida información, pues no hacen el trámite correspondiente ni ocurren ante el oficial del registro civil, ya sea de la cabecera municipal, en este caso pues le estaba hablando de Canatlán, comparecen ante el oficial de ahí, o bien ante otro diverso oficial de una población cercana a su lugar de residencia. Dejan pasar el tiempo, entonces de alguna manera vienen, esa persona que falleció, pues tiene bienes a los cuales tienen derecho a heredar los hijos, o ya sea los hijos, la esposa. Entonces, cuando realizan el trámite sucesorio, el juez les va a pedir, oye, bueno, acompáñame el acta de función correspondiente. Entonces, cuando dice, caray, pues bueno, no asentamos la defunción de esta persona, entonces acuden con el oficial del registro civil más cercano, o bien con el de la cabecera municipal, y dice, oiga, venimos a asentar la defunción de esta persona, falleció en tal fecha. A veces dejan pasar 1 o 2 años. Entonces el oficial dice, disculpa, pero por la tardanza en que tú veniste a hacer este tipo de trámite, pues no te la puedo asentar porque resulta extemporánea, ¿verdad? Entonces es el motivo, pues ya que los orilla o los motiva a buscar una asesoría jurídica. Bien pueden acudir, ya se ha dicho, con un abogado particular, un abogado de oficio. Esta persona, pues este abogado les tiene que informar que se tiene que hacer el trámite que ya hemos dicho, un trámite correspondiente ante el juez, en este caso en Canatlán, pues era ante el juzgado de primera instancia, o bien también aquí hay poblaciones también alejadas, inclusive aquí de la capital, donde no se logra hacer el trámite correspondiente o asentar la defunción en tiempo y forma. Entonces, pues ya el abogado le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer este tipo de trámite, vamos a tener que hacer unas diligencias de ejecución voluntaria ante el juez familiar competente para que la resolución del juez ordene al oficial del registro civil que asiente la defunción por tratarse de alguna manera un registro, extemporáneo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el trámite, le digo, pues se hace a través de una demanda que se presenta ante el juez de lo familiar competente, o bien ante los jueces competentes de los distritos judiciales. Ahí las pruebas que se ha dicho que se ofrecen generalmente nos llegan ahí al trámite, son la comparecencia ante el agente del Ministerio Público. En ocasiones pues sí acompañan el certificado emitido por parte de la autoridad de salud correspondiente, y también nos acompañan inclusive como documentos, fotos ahí de la tumba de la persona, una constancia de la persona que administra el panteón de esa cuna. Dice, pues sí, esta persona falleció con fecha tal y se sepultó en este panteón con fecha tal, ¿verdad? Entonces esos documentos a nosotros nos sirven ya como base, y tienen una presunción de alguna manera fuerte para acreditar el fallecimiento de esa persona, y nosotros emitir la resolución correspondiente, ya sin necesidad de decir, oye, antes de esto pues tráeme a las 2 personas que van a declarar en relación a este fallecimiento. Pues a veces ahorita por toda esta cuestión es innecesario mandarlas llamar. Lógicamente sí requerimos aquí, sí se requiere de un profesional del derecho que asesore a las personas para que lleven el trámite correspondiente. Pues lo vemos aquí, a las personas cuando fallece un familiar, pues obviamente es no dejar pasar el tiempo, por decirlo así. En ocasiones, como dice el juez, hay comunidades muy alejadas, entonces también tratar en la medida de lo posible hacerlo en tiempo, que son los 30 días que tienen para acreditar el fallecimiento. Pues obviamente si dejan pasar este tiempo por causas que se les fue por el mismo dolor, o que se encuentran en una comunidad muy remota, pueden hacerlo aquí ante los juzgados de los familiares. Ya les dijo el juez, el trámite es muy rápido, y sobre todo porque pues obviamente las pruebas pues están los jueces muy en condiciones de recibir cualquier tipo de pruebas, como nos lo decía aquí el certificado de defunción, o simplemente que se encuentra ahí inscrito en el panteón, entre otros, o si no también lo pueden acreditar con los mismos testigos del fallecimiento de la persona. Y aquí, señor juez, ¿cuánto es más o menos el tiempo que se tardan en resolver?
Pues este tipo de trámite inclusive se presentan aquí ante los familiares. Ya si se presenta ese tipo de trámite con todos esos documentos, inclusive ahí mismo al momento de emitir nosotros el auto de admisión de esa demanda, consideramos con estos documentos es más que suficiente para tener acreditado ese fallecimiento. Ahí mismo nosotros dictamos la resolución correspondiente, es decir, bueno, el trámite puede variar tal vez de juzgado a juzgado. Creo que todos los juzgados familiares lo están haciendo así para ahorrarse un poco de tiempo de deshogar todo el procedimiento y ahí mismo emitir la resolución correspondiente. Sí tengo entendido que todos los jueces de aquí del primer distrito judicial, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, así inmediatamente, oye, ¿sabes qué? Con estos documentos me acreditas plenamente tu pretensión, ¿sabes qué? Aquí está tu resolución, bueno, una vez que cause ejecutoria esa resolución, ordenamos o esa misma resolución la puede presentar la parte interesante, el oficial del registro civil, para efectos de que se asiente la defunción de esa persona. Sí, o bien también en ocasiones las personas solicitan, señor juez, solicito que gire su oficio a tal oficial para que en el ejercicio de sus funciones, pues de alguna manera asiente esa defunción. Sí, son trámites estos relativamente rápidos, a diferencia del trámite anterior de la presunción de muerte, porque bueno, ahí sí, el trámite anterior sí hay que hacer la publicidad del trámite, y aquí no es necesario hacer una publicidad de este tipo de trámites. Y ya si el juez decide no emitir la resolución en el primer auto, bueno, pues también estaremos hablando a lo mejor de un periodo de 2 meses para que se concluya también este tipo de trámites. Pues lo ven aquí, es muy accesible este tipo de trámites, y lo importante aquí, lo que se vela siempre el Estado, es tratar de regularizar todas las cuestiones de las personas, tanto cuestiones de vida como son de las actas de matrimonio, registros de nacimiento, entre otras, pero también que se tenga regularizadas obviamente las actas o los certificados de defunción, las actas de defunción. Esto para los trámites correspondientes, ¿verdad? Sobre todo los parientes que se quedan vivos, pues puedan llevar a cabo o tener todo el proceso legal correspondiente de todo lo que le sigue la muerte de una persona. Entonces esto para que lo tengan muy en cuenta los televidentes al momento de que fallezca algún familiar o que se encuentren en el primer supuesto de la presunción de muerte. Y aquí hay otra cuestión, señor juez, volviendo al tema que usted mismo nos comentaba. Si bien existen cuestiones o zonas muy remotas de aquí de Durango, tiene que hacerlo, por ejemplo, una persona que yo vivo, no sé, en Tepehuanes, o en una de las comunidades muy adentro de Tepehuanes o de Tamazula, de la Sierra de Otaes. En este caso, puede hacerlo, tiene que hacerlo la persona en el lugar de origen donde falleció, o puede venirse más para acá, para la ciudad, para hacer este tipo de trámites. No necesariamente. Para cuestiones de competencia de los juzgados familiares, pues bueno, ahí es muy claro nuestro código procesal, de que no necesariamente si una persona llega a fallecer en esa zona remota, pero la persona interesada o legítimamente, o que tiene la legitimación para promover ese tipo de juicio, si vive aquí en la ciudad de Durango, aquí puede hacer el trámite, ¿verdad? Okay. Aquí se puede hacer, y de alguna manera aquí la resolución que se emita por parte de los familiares se ordena, se registre ante la oficialía correspondiente de donde era la persona. Ok. Pues bueno, vamos a otro corte y a continuación vamos a seguir hablando acerca de este tema, aquí a cargo del juez Juan Guillermo Toro Valles. Bien, volvemos aquí a su programa El Poder Judicial es. A lo largo de esta transmisión hemos estado viendo temas muy interesantes. Es la presunción de muerte. Recuerden, ahí se da cuando es en el caso de personas desaparecidas o personas que no se sabe su paradero, y otra cosa es la acreditación del fallecimiento, cuando obviamente se tiene certeza de que la persona falleció, pero que se omitieron hacer los registros correspondientes ahí para acreditarlo. En este caso, pues obviamente saben que los jueces aquí de lo familiar siempre van a estar ahí en apoyo a las personas para que puedan regularizar esa cuestión de las personas fallecidas y de las cuestiones que obviamente les queden en vida a los familiares o a las personas dolientes, ¿verdad? En el bloque anterior le comentaba aquí al señor juez
que existen muchas personas o comunidades remotas, por ejemplo, que la persona fallecida, supongamos que fuera de alguna comunidad remota, supongamos de donde estuvo usted en Canatlán, la persona es originaria de allá y nos hablaba del tema de la competencia. ¿Se tiene que venir todo para acá, para Durango, o también puede hacerlo en algún municipio de por allá? No, bueno, por ejemplo, ahí lo que mencionaba de la comunidad de Canatlán. Le voy a poner el ejemplo. Si la persona fallece en una comunidad de Canatlán, no se asentó o no se registró la defunción en el tiempo debido, pero de alguna manera vamos a suponer, fallece el señor, tenía esposa, entonces la esposa decide venirse a radicar aquí a la ciudad de Durango, ¿sí? Entonces la señora dice, bueno, pues independientemente que mi esposo haya fallecido en tal comunidad del municipio de Canatlán, yo estoy radicando aquí en la capital o bien en el municipio de Durango. Entonces yo puedo comparecer ante el juez competente de lo familiar aquí. Ahí establece el Código de Procedimientos Civiles que para cuestión de las diligencias de ejecución voluntaria es juez competente el del domicilio de la parte interesada, ¿verdad? Entonces, sí, la señora puede venir a un juzgado aquí de la capital, hace el trámite correspondiente. Una vez que sale la resolución, lógicamente pues ya esa resolución se va a sentar ante el oficial del registro civil correspondiente de la población o bien de la cabecera municipal de Canatlán. Otro ejemplo que podría suceder, ¿qué pasaría si una persona inclusive fallece fuera del estado, ¿verdad? Fallece, pues, suponiendo en Tijuana, Guadalajara, entonces fallece la persona allá, entonces, pero tal vez por cuestión de enfermedad, pero ellos siempre radicaron aquí en el municipio de Durango. La señora comparece ante comparece ante el juez competente de lo familiar. Sabes que yo soy de aquí, estábamos en Tijuana, mi esposo estaba enfermo, falleció allá, entonces, pero bueno, yo quiero asentar, sabes que la función yo quiero que pues se haga aquí, ¿verdad? Entonces es juez competente el de aquí, el juez de lo familiar de aquí de la ciudad capital o del primer distrito judicial. Y lógicamente la defunción se puede asentar ante cualquier oficial del registro civil de aquí de la capital, ¿sí? Por eso no hay ningún problema. El Poder Judicial tiene 13 distritos judiciales, abarca prácticamente todo el territorio. Entonces el Estado, lógicamente, la función jurisdiccional es primordial. La gente tiene que tener acceso a la justicia, tienen que dirimir o tienen que concluir sus procesos ante un juez de primera instancia. Hay jueces claramente que no son especializados. Aquí en la capital tenemos jueces especializados en materia civil, materia mercantil, materia familiar, y claramente también hay juzgados penales. Únicamente ya existe un juzgado penal tradicional. Ya con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pues prácticamente todos los juzgados de materia penal tradicional fueron desapareciendo, únicamente queda uno, y lógicamente todos los demás son jueces ya de control. Los demás jueces que existen en el municipio, la mayoría son jueces mixtos que conocen prácticamente todas las materias, que es las que les mencioné: civil, mercantil, familiar, penal tradicional, penal del sistema acusatorio y oral. Y hay hay un municipio que es Santiago Papasquiaro, que es el 4º distrito judicial, que sí tiene delimitada la competencia de cada juzgado o la especialidad, ¿verdad? Hay un juez civil en Santiago Papasquiaro y hay un juez penal. Excepción de ahí que tengo entendido también y conocimiento de que el juzgado de Santa María del Oro también conoce únicamente de cuestiones en materia civil. Todos los demás jueces de los demás distritos judiciales pues sí conocen prácticamente de todas las materias, ¿sí? Entonces también los distritos judiciales, al igual que aquí, tienen una defensoría pública. Aquí en la capital sí está concentrada la cuestión de la dirección de la Defensoría Pública. Aquí los defensores públicos
pues están adscritos a diversos juzgados especializados. Como juez familiar tengo ahí un defensor público adscrito, para cuando una de las partes pues no va debidamente asesorada, inmediatamente le nombramos esa asesoría jurídica del defensor público. Y también los demás distritos judiciales únicamente cuentan con un defensor público, el cual únicamente son abogados que les paga, son pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Durango. El Poder Judicial eroga los gastos de esos defensores y todos los trámites que realicen ante la Defensoría Pública pues deben ser de manera gratuita. Pues excelente la información que nos comparte aquí el juez, que el Poder Judicial prácticamente tiene presencia en todo el estado. Entonces, personas que se encuentren tristemente en alguno de estos dos supuestos, ya sea, por ejemplo, presunción de muerte, acreditación del fallecimiento, pueden acudir directamente si no tienen los recursos económicos necesarios, pueden acudir a la Defensoría Pública y gratuitamente se les va a llevar el caso. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque siempre deben de estar asesorados de un abogado que los cerciore, que les lleve el asunto hasta el final, para que al final obtengan obviamente pues el certificado o el acta de defunción. Tristemente pues ya casi se nos va a acabar el programa, señor juez. Ha sido un programa muy interesante. ¿Algo más que nos quiera compartir aquí al auditorio? Pues nada más para precisar, los distritos judiciales, se les comentaba, son 13, ahorita nada más se puede decir pues las cabeceras municipales que comprenden esos distritos judiciales. El primer distrito judicial pues tiene la residencia aquí en Ciudad Capital, comprende algunas poblaciones de San Dimas. Segundo y tercer distrito judicial pues es la cabecera, o bien la residencia la tienen en la ciudad de Gómez Palacio y Lerdo. El cuarto distrito judicial pues está en Santiago Papasquiaro, el quinto distrito judicial en Canatlán, el sexto distrito judicial con residencia en El Salto, el séptimo distrito judicial con residencia en Topia, el octavo distrito judicial con residencia en Guadalupe Victoria, el noveno distrito judicial con residencia en Cuencamel, el décimo distrito judicial con residencia en Nazas Durango, el 11º distrito judicial con residencia en San Juan del Río, el 12º es la residencia Santa María del Oro, y el 13º distrito judicial en Nombre de Dios Durango. Lógicamente todos estos distritos judiciales comprenden pues todas las poblaciones o municipios cercanos a ese distrito judicial, ¿verdad? Entonces el Poder Judicial está encaminado o tiene el interés de que se administre justicia, que se imparta justicia a toda la población, ¿verdad? Ya sea a través de los defensores particulares, defensores públicos que se le reitera, cualquier persona puede acudir con un defensor público para que le realice un trámite de cualquier índole, y pues de alguna manera los jueces estamos obligados, ¿verdad?, a resolver todas las pretensiones que nos planteen las partes. Pues bueno, de alguna manera interesante los temas que se han tratado. Esperemos que haya quedado claro para todo el auditorio que nos escucha. Y como comenta aquí la doctora Carla, pues bueno, para eso hay números de atención telefónica ahí, por parte del Poder Judicial del Estado de Durango para cualquier duda e inquietud. De igual manera, todos los juzgados tenemos nuestra extensión. Cualquier duda, la persona que quiera comunicarse al juzgado puede hacerlo, se le va a atender debidamente. Y de alguna manera también, ahorita que la pandemia nos ha permitido ya de alguna manera pasar ya estar en semáforo verde, pues de alguna manera la afluencia ya también en el Poder Judicial pues permite al justiciable y al mismo abogado litigante pues, de alguna manera tener más acceso y aclarar cualquier duda que pueda tener respecto a su asunto, ya sea en contacto directo con nosotros los jueces o bien con el demás personal, ya sea administrativo o jurisdiccional del mismo juzgado. Pues agradecemos mucho la apertura que tienen los jueces y también la accesibilidad que tienen para los justiciables. Recuerden que pues no nada más el Poder Judicial se concentra aquí en la capital como muchas personas lo piensan. Como nos dice el juez, aquí el Poder Judicial tiene obviamente, pues abarca todo el estado, entonces no es un pretexto que las personas digan, ay, no pude ir porque ya nos dijo una clase magistral de todos los distritos judiciales de aquí del estado de Durango. Entonces, pues estamos aquí para servirles aquí en el Poder Judicial. Es
Y pues bueno, nada más me queda agradecer muchísimo la participación aquí del señor Juan Guillermo Toro Valles, juez primero del juzgado familiar. Muchísimas gracias por su Al contrario, gracias por la invitación y gracias al público televidente. Al contrario, pues nada más nos queda despedirnos y nos vemos en otra nueva emisión de su programa El Poder Judicial es.